Salmo 119:9. Vamos a leer todos juntos. 2, 3. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Vamos a tratar de meditar en cada una de estas palabras, hermanos, en esta mañana. Esperamos terminar, parece poquito, pero es bastante, hermanos, así que vamos a ver cómo va. En este mes, en el mes de la Biblia, en el mes de la juventud, este es nuestro versículo que hemos tomado como versículo del mes. Es un versículo conocido y es un versículo que incluye a los dos, al joven y a la palabra de Dios. Muy interesante. La primera verdad de este versículo es que el versículo se enfoca en el joven. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, con guardar tu palabra. ¿Pero por qué en el joven? ¿Acaso solo los jóvenes necesitan limpiar su camino? ¿Acaso los otros, los adultos, los mayorcitos ya tenemos nuestro camino limpio? De alguna manera, creo que la juventud es una etapa en la cual hay que mirar con mucha atención, mucha preocupación. La juventud es una etapa donde se toman decisiones, por ejemplo, decisiones importantísimas, ¿no? ¿A qué nos vamos a dedicar? O si van a ser vagos, ¿no? También se toman decisiones como con quién te vas a casar o si no te vas a casar, en qué vas a trabajar, qué vas a estudiar, diferentes decisiones, dónde vivirás, etcétera, ¿no? Y son decisiones que duran para muchos años, ¿no? Son determinantes para toda la vida. Por ejemplo, uno como soltero normalmente, bueno, digo normalmente, pero no es la palabra normalmente. Uno como soltero podría vivir 20, 25 años, pero como casado puede vivir 50, 60 años. O sea, la etapa del matrimonio es la etapa más larga en realidad que la soltería. Creo que en la mayoría de los casos. Así que son decisiones importantísimas, porque si escoges mal, por ejemplo, o no te desempeñas en tu trabajo, en una vocación, etcétera, o sea, como que hay mucho que decidir, ¿no? En la juventud también los errores y los aciertos que uno comete te pueden marcar y se recuerdan por toda la vida, ¿no? Si usted es una persona mayor, seguro estoy que se acuerda de aquel traspié que dio cuando era joven, o de aquel éxito que tuvo también cuando era joven. Todo ello nos marca. La Biblia habla, por ejemplo, del pecado sexual en la juventud, cómo eso nos puede marcar y nos hace la vida amarga cuando somos adultos. Cuando se consuman tu carne y tus huesos, dice el Salmo, y digas cómo aborrecí el consejo, ¿no? Entonces sí, el hecho de el tema de la juventud, si es que el Señor no viene y si es que no hay nada diferente y todo transcurre normal, lo que se espera es que el joven viva por muchos años, ¿verdad? Usted como joven piensa que mañana va a morir. No, usted dice, cuando yo sea viejito, y a propósito mis hijos me dicen que ya soy viejito, y cada vez que escuchan que alguien murió a los 41 dicen, oh, murió joven. Pero cuando me dicen a mí, me dicen viejito. La juventud también es una etapa importante porque si no ocurre nada extraño o nada diferente, normalmente un joven va a vivir muchos años, no lo normal, ¿no? Unos 50, 60 años va a vivir. Ahora, el punto es imagínense todos esos años desperdiciados en uno mismo, todos esos años viviendo para sí mismo, viviendo en pecados, un desperdicio total. Pero imagínense esos años, 40, 50, 60 años, con su familia incluso, dedicados a Dios. Qué satisfacción da una vida, hermanos, dedicada a Dios. No será fácil, pero vaya que es satisfactorio. Vaya que es satisfactorio. Creo que la juventud es una etapa muy trascendental para el resto de nuestra vida, porque por ello es que el Salmo se enfoca en esta etapa, ¿no?
Y lo otro es que va de la mano, es que yo creo que este salmo nos hace recordar que Dios quiere que uno invierta su vida en Él desde joven. Claro que nosotros o las personas más mayores podemos hacer algo más por el Señor, bueno, pero Dios quiere que como jóvenes empecemos a servir al Señor y le dediquemos nuestras fuerzas. Por eso es que este salmo dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Por eso es que este salmo habla de esta manera. Así que nos encontramos en una situación donde debemos reflexionar en nuestra vida como jóvenes. Y con cómo estamos mirando la perspectiva que tenemos en nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué planes tienes para tu vida, querido joven? ¿Qué estás pensando de aquí en los años por venir? ¿Cuáles son tus metas? Y vaya, si es que no tienes metas, está mal. Y si es que tienes metas equivocadas, estás mal también. ¿Cómo estás pensando en cuanto a Dios? ¿Es parte de tu vida o es tu vida? Y vamos a mirar, hermanos, algunos temas en cuanto a la juventud, en el sentido de las expectativas de vida. ¿Cómo es que en la Biblia hay indicaciones de que uno debe pensar no solo para esta vida, sino también para la eternidad? Miren, por favor, Mateo 16:25, y ojalá que los jóvenes planeen su vida a la luz de la eternidad. Planea tu vida, hermano, hermana, joven, señorita, a la luz de la eternidad. Piensa en ello, porque si solo piensas en que la vida, estás pensando solo hasta morir, estás errado. Miren, por favor, Mateo capítulo 16, versículos 25 al 27. Eso está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Noten, por favor. Me equivoqué. Mateo 16, 25 al 27. Miren, por favor. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Miren el 26, qué tremendo pasaje. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Note el valor que el Señor le da al alma. Es más importante que todo el éxito que uno pueda tener. Si uno es dueño del mundo, no le sirve de nada si uno pierde su alma. Entonces, es muy importante tener metas para el alma, ¿verdad? Metas que nos ayuden a no perder el alma. Entonces, ¿has pensado en eso, querido amigo, querido joven, querida señorita, querido adulto? ¿Ha pensado en eso? ¿Sus metas apuntan a no perder su alma? Porque dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces ahí hay que pensar en la salvación, ¿verdad? En entregarse a Cristo, en arrepentirse de sus pecados, en creer en Él como Señor, seguirle como Señor. Entonces no hay provecho. Este pasaje nos enseña, no hay provecho en perder el alma. O sea, usted puede tener éxito en este mundo, para este mundo, y de acuerdo a las normas de este mundo, pero es un desperdicio, lo contrario de provechoso, ¿no? Es un desperdicio su vida si es que usted pierde su alma. ¿Cuánta gente de renombre estará ahora en la condenación? ¿Cuánta gente, según el mundo, admirada por el mundo, valorada por el mundo, está ahora en el tormento eterno? Porque no pensaron en la eternidad, porque no planearon sus vidas a la luz de la eternidad, porque solo pensaron en progresar, en trabajar, en salir adelante, en recibir el aplauso y la palmada de las personas. Pero no les importó la opinión de Dios.
La Biblia dice que Dios habla de Abel, de su sangre, de sus obras. Aún muerto, dice Dios, da testimonio de ellas. Es mejor que uno piense en lo que uno esté buscando, que la opinión de Dios sobre nosotros cambie. En Pedro se habla de la dama y dice que es de grande estima delante de Dios. Dios valora de alguna manera el comportamiento de las damas. Entonces, pero la pregunta es, ¿le importa a la dama, le importa al varón lo que Dios piensa de uno? Es un desperdicio cuando uno no toma en cuenta a Dios, no considera a Dios. Mire por favor Lucas 12:13 al 21. Lucas 12:13 al 21. Miren por favor Lucas 12:13 al 21. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer todos juntos. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Al parecer hay un problema entre dos hermanos por un tema de herencia. Es probable, ¿no?, que el papá ya haya fallecido y que haya esta preocupación del otro, ¿no?, porque su hermano no le quiere compartir. Bueno, parece algo inocente, ¿no? Pero parece que el Señor Jesús ve detrás de esta petición algo más. Versículo 14. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Mirad, guardaos de toda avaricia. Y les dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Noten lo que está hablando el Señor Jesucristo. Está hablando de las metas de la vida de estos hombres, ¿no? Estaban movidas por la avaricia, por tener más, por medir su vida en función a cuánto tienes. Tanto tienes, tanto vales. Los títulos nobiliarios, mobiliarios, todos los títulos tienen su valor, ciertamente, ¿no? Pero el enfoque de tu vida, la avaricia, el anhelar, el medir tu vida en función a lo que tienes o a lo que logras, no es correcto. No es correcto. Cuidado, si es que usted o si es que yo debemos evaluarnos, medimos nuestra vida en función a lo que tenemos, a lo que somos. No somos más porque nos ponemos unas zapatillas de cierta marca o porque el otro compró en la Unión. No somos menos porque no tengamos tal o cual cantidad de dinero. Yo creo que eso ya vamos entendiéndolo, ¿no? Pero lamentablemente en nuestro corazón podemos seguir teniendo esas cosas, ¿no? Yo tengo este título, yo tengo aquel, ¿no? Y podemos menospreciar a otros, ¿no? Cuando si Dios nos ha permitido avanzar en algo es para servirle, para usar todo eso de allí, todos nuestros recursos en poder servirle, hermanos, en poder ayudarle. Se necesitan personas con recursos, con economía, se necesitan personas con profesiones, se necesitan de los técnicos, se necesitan de todos, no en la forma en que los categoriza el mundo, sino para poder servir a Dios, Así que ponga sus dones, sus talentos al servicio del Señor. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Es decir, ¿por qué es que muchos no están sirviendo al Señor? Porque están midiendo su vida en función a lo que tienen. Versículo 16. También les refiere una parábola hablando de la avaricia, de que no debemos buscar medir nuestra vida en función a lo que tenemos. La heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? O sea, el sueño de todo avaro, esa es la idea, lo que está diciendo aquí el Señor. Está hablando de la avaricia todavía. El sueño de todo avaro es tener un golpe de suerte, sacarse la tinca. En ese tiempo, que tu chakra produzca pues cantidad, y el no tener tanto, que tu mayor problema es, versículo 17, ¿dónde guardar mis frutos? Es como
Es como a la hora el que dice en broma, dinero hay, pero no sé en qué gastarlo, ¿no? ¿No? Imagínense, ¿no? Esa es la idea de aquí. Esto haré, dice, está en sus pensamientos. Le ha caído el golpe de suerte, digamos así, ¿no? Porque no hay suerte. Esta circunstancia ha venido, ahora tiene mucho, tiene tanto que ahora tiene que planear qué va a hacer con tanto. Versículo 18, escuchen sus planes. Esto haré, estos son sus planes frente a lo que le ha pasado. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Regocíjate. Entonces en sus planes, noten sus planes consistían en disfrutar ahora de todo lo que tiene, ¿no? Disfrutar y ya no dedicarse a nada más que a disfrutar de todo lo que tiene, porque ya tiene la vida segura. Y noten el versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que se hace para sí tesoro y no es rico para con. Noten el avaro está haciendo para sí tesoro, está pensando en él, no en Dios. Entonces, el principal problema del avaro es no piensa más allá de la muerte, no piensa más allá de esta vida. Versículo 19, el rico solo pensó en estos años. Come, bebe, regocíjate. No pensó en la eternidad. El error de la juventud y el error de muchos de nosotros es que hacemos planes y no pensamos en la eternidad. Pensamos que uno puede vivir tranquilo sin pensar en la eternidad, y está mal. Uno debe de pensar en lo porvenir. ¿Qué será cuando nos encontremos con el Señor? ¿Qué será con nuestra vida? ¿Qué será? ¿Qué preguntas Él nos dirá? ¿Qué cuestionamientos nos dará? Y nosotros le vamos a decir, no, Señor, estuve ocupado, no tenía tiempo, tenía que sacar adelante mi familia. ¿Eso le vamos a decir? Yo creo que no. Yo creo que no va a haber excusa que valga cuando estemos delante del Señor. Y ojalá, porque una vida dedicada a las cosas de este mundo, hay esa duda que sea creyente. Ojalá que estemos en ese día cuando Él lleve a sus hijos, no en el día cuando Él condene pues a los pecadores. Pero dedíquese a Dios, joven, señorita, dedíquese a Dios. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Entonces, si usted va a estudiar, piense, ¿cómo esta carrera me va a ayudar a servir a Dios? No como esta carrera me va a sacar adelante. Claro que se necesita dinero, pero para servir a Dios. Para servir a Dios. Voy a hacer este negocio, voy a hacer aquello para poder servir a Dios mejor. Voy a hacer esto para que... Escuché el caso de un hombre que cuando se jubiló quería servir a Dios, ya, ¿no? Y está bien, si usted ha pensado de otras maneras y ya está el tiempo en el cual usted puede servir, hágalo. Pero no espere a jubilarse, pues, ¿no? Si usted es joven, sirva a Dios desde ahora. Esfuércese, dedíquese a Dios. Qué gozo es cuando todos juntos, ¿no? Sin distinción, no hay superior ni inferior, vamos en grupo, estamos evangelizando, estamos sirviendo a Dios, entendiendo que todo lo que Dios nos da es para servirle, para poner todo al servicio de Dios. Aquí está, Señor, esto, aquí está, Señor, aquello, esto es para servir a Dios. Y entonces todo tiene sentido, todo cobra valor. Salimos de esta esfera de la avaricia donde hacemos tesoro solo para nosotros, mis títulos, mis cosas, mis posesiones y muchas cosas que van a pasar, incluso en nuestra familia. No debe ser así. Debemos humillarnos delante de Dios. Señor, aquí está. Esto es para ti, para servirte. Gracias por esto, gracias para ti, para servirte. Piense así. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Perdón, Jeremías 17, 9. Jeremías 17, 9. El problema con
con planear tus cosas para este mundo, como dice 1 de Juan 2:17, es que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, si uno piensa y planea su vida para este mundo, no está bien, ¿no? Debe uno pensar más en la eternidad. Ahora, volvamos al texto de ¿con qué limpiará el joven su camino? Noten, por favor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora, el joven es importante, la etapa de la juventud, claro, porque es una etapa definitoria, es una etapa donde uno toma decisiones, es una etapa donde uno puede decidir si los próximos 50 años, Dios mediante, servir al Señor o vivir para uno mismo. Y es una etapa que uno va a recordar cuando sea anciano, uno va a recordar esa etapa con amargura, con satisfacción, con alegría, con angustia también. Y este salmo nos dice que el camino del joven está sucio. ¿Cómo sabemos? Porque dice con qué limpiará el joven su camino. Entonces, la Biblia se enfoca en el joven porque es una etapa importantísima, una etapa muy importante. Ahora, el camino del joven está sucio. El camino del joven debe ser limpiado. La palabra limpiará significa hacer traslúcido, mantener puro, de alguna manera como con inocencia, ¿no? Imagínense, ¿no? Así de limpio puede ser la vida de un joven o el camino de un joven. Y el texto dice la solución, pues, ¿no? ¿Cuál es la forma de limpiar el camino? Guardando la palabra de Dios. Bueno, no podemos limpiar el camino por nuestros propios medios. Es decir, no hay algo en nosotros, no hay esa frase, busca dentro de tu corazón, allí vas a poder encontrar la forma como. No hay eso, no hay nada intrínseco en nosotros que nos ayude a limpiar nuestro camino. Necesitamos el agente externo, la ayuda de la palabra de Dios. Ahora, pero ¿por qué no es que nosotros por nosotros mismos no podemos limpiar nuestro propio camino, ¿no? ¿Por qué es que necesitamos ese agente externo? Bueno, la Biblia dice que de por sí ya nosotros, que nuestro camino es sucio, nuestro camino está manchado porque nosotros mismos estamos mal. Entonces, si nosotros mismos tratamos de limpiarlo con nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, nuestras propias creencias, estamos mal. No hay nada, no puede partir de nosotros mismos la limpieza. Tiene que haber un agente externo. ¿Por qué? Miren por favor Jeremías 17:9. Ahora sí. Jeremías 17:9. Lo conocen, ¿verdad? 17:9. Aquí me puse Jeremías 17:9. Miren por favor. Jeremías capítulo 17, versículo 9. ¿Ya lo tiene? Aquí tengo que hacer una pequeña corrección, ya está. Jeremías 17:9, mire lo que dice. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿y qué más dice? Y perverso, ¿verdad? Así es el corazón del ser humano, pues. Entonces, ¿cómo alguien puede limpiar su camino con un corazón así? Pienso que en la medida en que trata de limpiarlo, lo va a ensuciar más, lo vamos a ensuciar más. Miren otro pasaje, por favor. Mateo 15, 18 al 20. Mateo 15, 18 al 20. Miren lo que dice. Porque lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, en todos los seres humanos nacen con pecado, con un corazón manchado. ¿Cómo vamos a poder limpiar nuestro propio camino así? No se puede, es todo lo contrario. En la medida en que tratemos, como somos ya predispuestos hacia lo malo, vamos a destruirlo. Bueno, y aun cuando uno es creyente, tiene lo que se llama la concupiscencia, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, dice Santiago 1:14,
es atraído y seducido, ¿no? Acusar a Dios de que en mí se genere el deseo hacia lo malo. No, el deseo hacia lo malo en el creyente está todavía presente en el cuerpo, en la carne, dice el texto. Yo sé que en mí, dice Pablo, esto es en mi carne, en mis miembros, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y luego va a hablar de la resurrección, de la transformación del cuerpo, es decir, en nuestra carne todavía mora el mal. Entonces, ya sea que usted no conoce al Señor, todo su corazón está inclinado hacia lo malo, o aun si usted conoce al Señor, en su propia carne todavía tiene tendencias hacia lo malo, hacia el pecado. Mire por favor, Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. Primera de Juan 2:15, note lo que dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo es algo que influye en nuestros apetitos pecaminosos. Note Efesios 2:2. Efesios 2:2, note lo que dice: en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y luego dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces el mundo y Satanás influenciando nuestra vida para pecar. Entonces, ¿cómo vamos a poder limpiar nuestro camino así? No se puede, no hay algo interno, e incluso lo externo, lo que nos rodea, y nuestro gran enemigo Satanás está influenciándonos, adoctrinándonos, moldeándonos para tener un camino sucio delante de Dios. Entonces, mire que es Dios quien determina nuestra condición. Mire que es Dios quien determina nuestra situación. Mire por favor 2 Timoteo, un pasaje revelador. 2 Timoteo capítulo 2, versículos 24 al 26. 2 Timoteo 2, 24 al 26. Uno no puede limpiar su propio camino porque uno mismo está lleno de maldad, uno mismo está lleno de suciedad. Joven, señorita, aun cuando usted es buena gente, según Dios, porque es Dios quien determina ello, cada uno de nosotros está lleno de maldad. Mire por favor 2 Timoteo capítulo 2 versos 24 al 26. Porque el siervo del Señor, está hablando del pastor, del que predica, del maestro de la palabra, no debe ser contencioso, no debe presentar sus argumentos para pelear, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Noten, la idea es la paciencia para enseñar, la paciencia para llevar adelante la palabra, la paciencia para que el que está siendo enseñado comprenda y darle vuelta y repasar. Esa es la idea, no llegar a pelear. Versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y mire lo que dice después: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Y todo el pasaje habla de creer algo que no está en la Biblia. Los que se oponen, los que no conocen la verdad, los que están siendo enseñados, es decir, no conocen la Biblia, tienen otras creencias. Y es lo que yo creo. Lo que yo creo es que el lazo del diablo que tiene cautiva a la gente son las creencias. La dureza del corazón viene por las creencias que uno tiene, que están en contra de la palabra de Dios. Entonces, imagínese, ¿no? Uno tiene el camino sucio. Uno quiere limpiar ese camino, pero no puede. Y encima, externamente está el mundo, Satanás, atacando nuestra vida, influenciándola, y nos hace tropezar. Aún si somos creyentes, tenemos esa tendencia pecaminosa influenciada, alimentada por el mundo. No es culpa del mundo ni de Satanás que uno peque, ¿ya? Por culpa de Satanás pequé, no. Por culpa del mundo, no. Nosotros somos responsables por nuestra vida espiritual, cada uno de nosotros. Así que, qué tremendo, ¿no? Satanás
tiene cautivo al ser humano. Mire por favor Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Por más esfuerzos que hagamos, incluso esfuerzos personales, no se puede, es imposible limpiarse por dentro inclusive, ¿no? Cuánto más nuestra vida, cuánto más nuestro camino. Así que tenemos un problema. El joven tiene el camino sucio, el joven no puede limpiar ese camino por sí mismo y el joven necesita, porque una vida sin Dios es una vida en desperdicio. El texto dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Guardar quiere decir retener, atender, cuidar, observar, seguir las indicaciones, obedecerlas. Es la única forma en la que podemos limpiar nuestro camino. Supongamos que tienes el hábito de mentir. Para que seas limpiado de ese hábito tienes que guardar la palabra de Dios, tienes que seguir las indicaciones que la Biblia te da para que puedas dejar de mentir. Supongamos que tienes este hábito de escuchar música mundana. Entonces, para que tu camino sea limpiado, debes seguir las indicaciones de la palabra sobre ello. Dejar las ideas de lado y concentrarse en lo que Dios te dice. Quizás como padre, tú no estás haciendo bien en criar a tus hijos. Tienes que seguir las indicaciones, guardar. Guardar no significa que cierras la Biblia y lo guardas, sino que lo obedeces, que sigues las instrucciones, que te mantienes en el camino de la palabra de Dios. Quizás usted no es un buen líder en el hogar, o quizás usted no se está sujetando a su esposo. ¿Cómo vas a limpiar tu camino así? Obedeciendo la palabra, obedeciendo la palabra. Quizás estás viviendo en algún pecado. ¿Quieres limpiar tu camino? De nada sirve sentirse mal. Claro que hay que sentirse mal, pero por sí solo eso no sirve. Hay que obedecer la palabra. Hay que someternos a la Escritura. Miren por favor Mateo capítulo 7. La importancia de someterse a la palabra de Dios. La importancia de guardarla, de obedecerla para nuestro propio beneficio y provecho espiritual, pero también como garantía de que somos creyentes. Mire por favor, el guardar la palabra de Dios es una garantía de que uno se está acercando a Dios o de que uno es salvo. Miren por favor Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús sigue hablando. Noten aquí, no se trata de invocar Señor. Aquí la palabra Señor, Señor está en el griego con signos de exclamación, ¿no? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así dijo Jesús. Sino el que obedece, el que hace la voluntad. ¿Y dónde está la voluntad de su Padre? ¿Está escrito en el cielo? ¿Hay que mirarlo así? No, hay que leerlo en la Escritura. Ahí está la voluntad del Padre. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre hicimos cosas grandiosas, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, cosas grandiosas hemos hecho en tu nombre, Señor. ¿Y qué les va a decir Él? Nunca os conocí. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y luego el Señor continúa, el texto continúa y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato, tonto, necio, que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Uno no puede limpiar su camino si es que no se somete a la palabra de Dios. Pero yendo más allá, si tú eres seguidor de Cristo, verdaderamente debes someterte a la palabra de Dios. Porque si no, no hay evidencia palpable, tangible,
de que tu profesión de fe, lo que tú dijiste un día, Señor, te acepto con todo mi corazón, eso que tú dijiste, o creo en Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, eso que tú dijiste un día no tiene valor, no tiene peso si es que tú no estás leyendo, meditando, reflexionando, obedeciendo la palabra de Dios. Jesús dice, el que oye mis palabras y no las hace es un necio, pero el que las hace es como aquel que edifica su casa sobre la roca. De nada sirve decirle Señor, Señor a Jesucristo. Es que uno no está obedeciendo la palabra. Nunca os conocí. Eso le va a decir el Señor a quienes hacen cosas grandiosas pero menosprecian su palabra. De temer, ¿verdad? De temer. Así que debemos reflexionar en nuestra vida. Miren por favor Lucas 11:28, el propio Jesucristo. Y él dijo, bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y ¿qué hacen? Y la guardan. Felices, dichosos los que obedecen la Escritura. Miren lo que dice por favor Filipenses 2:14 al 16. Tremendo texto. Filipenses capítulo 2 versos 14 al 16. Miren lo que dice. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hasta ahí todo fácil, ¿no? Hijos de Dios sin mancha, irreprensibles. No te quejes, dice, ¿no? Al inicio. Y luego, ¿saben lo que dice? Asidos de la palabra de vida. Aferrados a la palabra, dependientes, enraizados, así como la rama al tronco, así, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Una persona que no está aferrándose a la palabra de Dios, es en vano. Pablo dice, en vano va a ser que yo llegue al cielo si es que ustedes no se aferran a la palabra de Dios. Si es que ustedes no están dependiendo de la palabra de Dios. No pensemos que somos buenos creyentes si es que nosotros no estamos buscando la palabra. Es más, tenemos que poner en duda nuestra fe. En duda nuestra fe. Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Seréis verdaderamente mis discípulos. Habían creído en él, pero Jesús dice, ¿quieres ser un discípulo verdadero? Permanece en mi palabra. Permanece en mi palabra. Santiago 1:21 al 22, hablando de las pruebas, de las dificultades, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, luchar contra tu carne, ese es el contexto, recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma de caer en el pecado, de caer en la tentación, porque de ello está hablando en el contexto. Versículo 22. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, ya tenemos el cuadro completo. Ya tenemos el cuadro completo, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Por qué el joven? Porque es una etapa crucial, determinante. El camino del joven está manchado, está sucio y por sí mismo, porque somos pecadores, no podemos hacer esa autolimpieza. Necesitamos la ayuda de un agente externo. En este caso, la palabra de Dios. Ni la psicología, ni el estudio, ni nada en este mundo puede limpiar nuestra vida. Solo la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios por sí misma no. Si nosotros solo oímos la palabra, nos engañamos. Tenemos que aferrarnos a la Biblia, a obedecerla, a ser hacedores de ella. Y entonces vamos a tener una vida limpia para servir a Dios. ¿No le gustaría eso? ¿No le gustaría tener una vida así? Eso es trabajo.
Eso hace a alguien que tiene fe. Eso hace a alguien que se ha arrepentido de verdad. Eso hace un verdadero discípulo de Cristo. Yo le animo en este día a que usted reflexione sobre sus palabras. Quizás usted un día dijo, yo me arrepiento. Quizás usted un día dijo, yo creo en Jesús. Pero no se evidencia en su vida. Usted está viviendo como le da la gana. Y eso está mal. Debe rendirse a la Biblia. Debe someterse a la Escritura. Entonces los años por venir, sean muchos, sean pocos, se va a evidenciar. Una persona que se somete a la Biblia quiere servir a Dios. Quiere agradarle. Pensemos en nuestra vida. Estamos cada vez más lejos de Dios. No estamos haciendo bien. Y todo raíz tiene. La raíz de todo está en nuestro amor por la palabra. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a reflexionar en este aspecto de nuestra vida tan importante. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que nosotros por nosotros mismos no podemos agradarte. Una vida manchada, una vida sucia no te puede agradar y tenemos que ir a la palabra. Y nosotros no podemos ser autosuficientes, Señor, en nuestra vida. Dependemos de tu palabra. Qué bendición es tu palabra, Señor. Qué bendición es tu palabra. Y qué pena, Señor, que los jóvenes, muchos jóvenes, le están dejando de lado. Están siguiendo más sus cosas, su celular, sus redes sociales, que este mundo, que tu palabra, Padre. Bueno, ayúdanos a nosotros, a los que todavía tenemos juventud, Señor, a dar ejemplo, a esforzarnos. La vida es maravillosa, Señor, cuando uno te sirve, Padre. Ayuda a mis hermanos a reflexionar en sus vidas, a reflejar su fe en la práctica, partiendo de la pasión por tu palabra, Señor. Señor, los años por venir deben ser años para servirte, para mi profesión ponerlo a tus pies, mis títulos, mi dinero, mi casa, todo lo que yo tengo para servir a Dios. Debemos aprender eso, Padre. Y desde ya, Señor, ayúdanos a ofrecernos a ti desde este tiempo, en forma práctica, buscar a alguien, decir, ¿cómo puedo servir a Dios? ¿Cómo puedo hacer esto ahora en este tiempo? Tengo estos recursos, tengo esto de aquí, Dios me da quiero servir a Dios. Ayúdanos, Señor, a ser así. Gracias te doy, Padre, por los que ya lo están haciendo. Y te pido por aquellos, Señor, que han profesado tu nombre, pero no hay evidencia alguna de su salvación. Te pido, Señor, que reflexionen. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, no hacedores de la voluntad de tu Padre. Oh Dios, ayúdanos. Tu palabra es lo más importante que hay para nosotros en este tiempo, Señor. Y si no la practicamos, si no llevamos adelante lo que ella dice, no somos cristianos, Padre bueno. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermanos, a Dios por su palabra.